buenos días, bienvenidos a Diálogo Abierto. Como cada sábado los acompañamos, como cada mañana de sábado. Y en esta oportunidad estamos con nuestro productor Ricardo Alba y Carla Jarada, por supuesto. Carla Barrios está tomando un descanso merecido, además, por unos días bastante movidos. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido. Muy bien, Carla, muy bien. Una mañana nutrida de información, con una noche de viernes que terminó con importantes novedades, sobre todo políticas. Así es. Anoche, finalmente, el señor Vizcarra, el expresidente, ¿no es cierto?, ha confirmado que va a ser cabeza de lista de Somos Perú rumbo al Congreso. Ahora, ya rápidamente han mencionado que no puede por un tema de tiempos, ¿no? Claro, esa es una posibilidad que se ha dado porque como funcionario público debió haber renunciado en octubre. Sin embargo, hay otras voces que señalan que será el Jurado Nacional de Elecciones quien, digamos, resuelva este tema. Pero vamos a ver qué ocurre. Sin duda, Somos Perú está apostando por una importante persona que va a tener un arrastre, ¿no? Tomando en cuenta que Vizcarra se dio con una muy buena popularidad en Palacio de Gobierno. Ahora, pero también ha caído muy bien, ¿ah? La fotografía que ha sido publicada ayer de Salaverry, digamos, las cabezas de lista no ha caído muy bien en mucha gente que apoyaba a Vizcarra hasta el final, ¿no? He visto comentarios en el Twitter. El tema de la inmunidad parlamentaria, por la que Vizcarra condenó mucho durante su administración, pero que ahora finalmente le podría servir de auxilio, de ayuda en un eventual, en una investigación, ya que se le ha abierto y cuando esté en el Congreso posiblemente. Para otros dicen que es la única manera de blindarse, para otros dicen que es más de lo mismo, pero bueno, vamos a ver, vamos a conversarlo más adelante. Otro de los temas es que hoy a las 3 de la tarde hay pleno para hablar sobre el presupuesto. Sí, 180.000 millones de soles es el presupuesto para el próximo año. Y lo que se busca, bueno, yo estuve siguiendo anoche la sesión del Pleno hasta las 11:30 más o menos. Lo que se busca es, como siempre, unir algunos criterios entre Ejecutivo y Legislativo sobre algunas obras, pero el monto no se va a variar. Ese se va a mantener firme y va para educación, para salud sobre todo, para agricultura y también para lucha contra la pobreza. Muy bien. Y obviamente vamos a hablar sobre el tema del COVID, cómo va el tema de la vacuna y las investigaciones que se están realizando al respecto, ¿no? Sí, día 257 de la emergencia sanitaria el día de hoy. Y para eso vamos a hablar con Germán Málaga Rodríguez, ¿no es cierto?, investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, sobre las vacunas contra el COVID. El Perú, para acceder a las vacunas contra el COVID-19, emplea 3 modalidades, solamente para recordarlo, 3 modalidades de compra: negociación directa con los laboratorios, participación en la alianza COVAX Facility y ensayos clínicos en nuestro país. Eso lo ha mencionado justamente el Ministerio de Salud, pero vamos a ver de qué se trata justamente con Germán Málaga. Muy buenos días, doctor Málaga. Buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el interés. Claro, y recordemos, para empezar la entrevista, Carla, de que justamente la Universidad Cayetano Heredia, a la cual pertenece el doctor Germán Málaga, donde es investigador principal, pues está trabajando en el tema de las vacunas, y justamente el laboratorio Sinopar sería la primera opción justamente para poder surtirnos de vacunas ante lo que va a ser el proceso electoral y la necesidad de tener en el primer trimestre del próximo año las vacunas. Señor Málaga, ¿cómo vamos en el proceso de las vacunas? Bueno, en realidad yo diría que bastante bien. Ya tenemos vacunados a más de 10.000 voluntarios. Estamos en la recta final prácticamente. Pretendemos culminar este proceso de inoculación máximo en 2 semanas. Recordemos que, bueno, ahí hasta ahora tenemos un porcentaje, no tenemos ningún evento adverso mayor, ningún evento adverso serio, y tenemos un porcentaje bastante pequeño, digamos, diría yo, de eventos adversos menores, menor al 10%, y todos que se resuelven en 24 o 48 horas máximo. Entonces, desde ese punto de vista creo que estamos yendo bien. Y claro, necesitamos culminar esta primera fase de inoculación, porque después de la inoculación pasan unas 5 semanas desde cuando ya la persona tiene anticuerpos, que es cuando empezamos a observar a esta cohorte, este grupo que se forma de personas inmunizadas versus las personas que han recibido placebo, y ahí establecemos cuál es la eficacia en este caso de estas candidatas a vacuna. Por eso esta fase es tan importante para nosotros, y necesitamos afinando todos los procesos para hacer la máxima detección de casos que pudieran ocurrir en alguno de los grupos de las candidatas a vacuna o el grupo de placebo. Entonces, desde ese punto de vista yo diría que estamos yendo bien.
De repente nos hubiese gustado que sea un poco más rápido, pero bueno, es lo que tenemos y estamos apuntando a terminar en 2 semanas máximo. Ahora, usted ha mencionado este porcentaje de eventos adversos, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero sigue igual, ha subido, ¿y cuáles son estos eventos adversos? Los eventos adversos en realidad son menores y son los esperables a cualquier vacuna. Todas las vacunas producen algún evento adverso, ¿no? De hecho, las personas que se han vacunado ahora con DPT saben que es un evento esperado, es el dolor local. Por ejemplo, esos son los eventos que tenemos. Es menos que para DPT, pero sí existe como posibilidad. Dolor de cabeza, malestar de cuerpo, una fiebrecita que en su inmensa mayoría pasan en menos de 48 horas. Esos son los efectos adversos que, como repito, todas las vacunas producen algún evento adverso, ¿no? Está entrando un material biológico al organismo para que el organismo se encargue de hacer defensas contra ese material. O sea que este proceso implica una serie de cambios y, bueno, tiene eventos adversos. O sea, pero nuevamente, en la medida que sean de corta duración, solamente los esperados, que no tengamos ningún evento adverso mayor, estamos tranquilos, no esperábamos menos en realidad. Doctor Málaga, ¿para cuándo exactamente tendremos ya concluido toda esta evaluación que se está haciendo a nivel Perú por parte de esta farmacéutica china? A ver, nosotros, como le digo, debemos completar en 2 semanas, ya. De ahí viene el proceso de observación, que va a depender pues del número de casos que vayan sumándose en el tiempo. Recordemos que la observación, hay 2 escenarios, ¿no? Uno es la observación por seguridad, esa observación va a durar 1 año. La observación por eficacia va a depender de cómo se vayan desarrollando y cómo se vayan sumando casos en los grupos. Adicionalmente, este estudio se está haciendo en otros países, ¿no? En Emiratos Árabes Unidos, en Argentina, en Egipto, Marruecos, y bueno, y entonces se suman los casos de todos los países y en una semana se van a hacer los primeros análisis interinos. Al respecto, la compañía Sinopharm está siendo bastante cauta, porque si bien ya tienen los casos, no están liberando la información hasta que no tengan la autorización del equivalente a su FDA China, ¿no? A diferencia de otros laboratorios que han soltado información y recién están poniendo los formatos y los requerimientos de aprobación a la FDA, o sea que ya tenemos por notas de prensa la información de otros laboratorios sin que estos datos hayan sido verificados por una entidad reguladora. El laboratorio chino en ese sentido está actuando con mucha cautela. Lo que ha decidido es, ya tenemos los casos, pero primero pasemos por la entidad reguladora. Cuando la entidad reguladora apruebe estos casos, es que nosotros vamos a dar a conocer la eficacia. Justamente, doctor, sobre el tema del muestreo y el tema de los voluntarios, me gustaría saber cuántos voluntarios ya hay aquí, porque la última vez que hablamos nos mencionó que faltaba un grupo justamente para probar la vacuna, digamos, para inocularlo como voluntarios, que no tenían el número exacto. Y esto se lo pregunto en torno a la última información que se ha dado sobre AstraZeneca y Oxford, ¿no es cierto?, que el número de muestreo no estaba del todo claro, o la información no estaba del todo claro antes de seguir probando la vacuna. Sí, bueno, nuestro objetivo es tener 12.000 voluntarios peruanos. Estamos en este momento un poquito más de 10.000, o sea que nos faltan como 1.800, ¿no? Aproximadamente 900 en cada una de las sedes. O sea que ya estamos muy cerca de lograr este objetivo, pero nuevamente recordemos que de eso necesitamos muchos más en realidad, porque de cada 1.000, por ejemplo, de cada 100 personas que se registran en la página web, 20 o 30 casi nunca responden. Entonces, a pesar de que se registraron, nunca responden, o son números equivocados, o no corresponden a la información. De los 70 que contactamos y que sacan cita, 20 más no acuden a la cita. O sea que de 100 ya nos quedan 50. Y de los 50 que acuden, entre que tuvieron COVID y no sabían y sale la prueba positiva, o entre que tienen alguna contraindicación para la vacunación,
nos quedamos con 30 aproximadamente. Entonces, para completar esos 2.000 necesitamos un número mayor de registro. Y por eso, gracias por la invitación, porque me permite seguir invitando a las personas para que se registren en la página web, porque necesitamos completar este estudio por varias razones, ¿no? La primera es porque, como usted mencionó, uno de los mecanismos de compra que tiene el Estado es participar en estos estudios. Entonces, si todos completamos este estudio y resulta que es una vacuna exitosa en términos de eficacia, el Estado peruano va a estar en la primera línea para poder adquirir tempranamente esta vacuna y que esa vacuna llegue a principios del próximo año y poder vacunar a la mayor cantidad posible de peruanos y peruanas para estar seguros y poder reiniciar nuestras actividades económicas con la tranquilidad que nos pueden ofrecer. Segundo, porque la única forma de evaluar pues, si esos estudios son exitosos es teniendo voluntarios. Y ahí he llamado no solamente es para este estudio, sino para todos los otros estudios que vienen corriendo en Perú, porque nuevamente, porque ese mecanismo existe no solamente para Sinopharm, sino para todos los otros laboratorios también. Entonces, y claro, y ahí siempre hay un tema ya de demostrar ante el mundo que los peruanos somos capaces de llevar a cabo ensayos clínicos de esta magnitud y de esta calidad, que creo que también como peruanos también nos interesa tener esas demostraciones. Doctor Málaga, ¿podemos decir entonces que la vacuna de Sinopharm es la que, digamos, tiene mayor posibilidad de que se nos pueda vender en un mayor lote, en un mayor contingente, tan necesario o vital para lo que, como han explicado las autoridades del MINSA, sirva antes de las elecciones programadas para abril, o sea, para tener este primer trimestre, tomando en cuenta que ya tenemos asegurado 9.900.000 vacunas de Pfizer? Sí, tengo entendido, por lo menos lo que sea, en realidad pues, son más especulaciones porque los datos oficiales los tienen las personas ¿no? Con lo de Pfizer lo que sabemos es que llega un primer lote ahora de 50.000 que van a ir llegando en el transcurso del año. Y pues es una vacuna, me parece que es buenísima, que tiene una serie de virtudes, pero también tiene una serie de desventajas, ¿no? Y una de ellas es su cadena de frío, que como ya se ha visto, y seguramente se va a poder usar en ciudades grandes, pero no veo esta vacuna, por ejemplo, llevando a Chumbilcas, a la selva, ¿no? Es un mecanismo muy complicado, entonces necesitamos de alguna otra vacuna que necesite una refrigeración normal. Entonces, en ese sentido, hay otras vacunas. Para que la gente sepa, doctor, ¿cuál es, digamos, el grado de temperatura o de congelamiento que deben tener las vacunas de Pfizer? Menos 70 grados centígrados, ¿no? El transporte de almacenamiento es menos 70 grados centígrados. Entiendo que después se descongela y descongelada dura algunos días, pero igual, y eso por un lado. Y por otro lado, bueno, llegan 50.000 dosis, en el primer trimestre creo que van a llegar a un número también, pero esos 10 millones de dosis van a llegar a lo largo del año. Y lo ideal sería, pues, si queremos reiniciar nuestras actividades económicas y vacunar antes de las elecciones como se había prometido, eso tendríamos que tener vacunas masivamente en el primer trimestre. Y yo creo que hay pocos laboratorios que puedan ofrecer esa posibilidad, ¿no? Bueno, nuevamente, pero cada cosa en su sitio y en su momento. Primero hay que demostrar eficacia, si es eficacia, la seguridad, si es seguridad, entonces procede con los productos. O sea, no podemos tampoco ponerle la carreta antes de los caballos, o sea, claro, cada doctor, cosa es un momento. Pero si usted menciona que los procesos de compra, o sea, digamos, si los procesos de por sí son largos con el tema de la vacuna, suponemos que por un tema de burocracia, de compra, también adquirir cadenas de frío debe tener su proceso burocrático. Entonces, ¿de qué nos va a servir tener las vacunas si no tenemos dónde guardarlas o cómo trasladarlas a los lugares más lejanos? Ese es un punto, ¿no? Entiendo que hay una negociación especial en la cual, bueno, nuevamente, todos son trascendidos, ¿no? El laboratorio se compromete a poner en un punto imaginémonos, ya voy a poner en el hospital, en Barranco, en el parque, la plaza central de Barranco, ahí dispongo la vacuna, ¿no? Entonces, hay un punto de entrega, entonces hay que organizar la logística para que detrás de eso la gente llegue a vacunarse organizadamente por los días que dura la vacuna descongelada, ¿no? Es una logística bien complicada, ¿no? Pero claro, no es imposible, pero yo entendería que ya deberían estar planificando cómo va a ser esa entrega. Ahora,
Pero como usted dice, viene la otra logística. ¿Qué pasa con el resto del país y cómo se va a ir haciendo? Creo que son temas difíciles de responder, porque las personas que tienen a su cargo esto, creo que yo entendería que ya deberían estar trabajando en eso, ¿no? Pero sí, ciertamente, además se va a necesitar tener alguna otra vacuna, porque 10 millones de dosis no alcanzan para inmunizar al país al punto de que tengamos una inmunidad de rebaño por vacuna, ¿no? Y que permita asegurar que las actividades económicas puedan retomarse sin riesgo para la salud. Entonces, para eso necesitan por lo menos 20 millones. Teóricamente, con 60 o 70% de la población vacunada, se alcanzarían esta deseable inmunidad de rebaño por vacuna, lo cual implica que como peruanos deberíamos tener más de 20 millones de vacunados. Y me gustaría insistir en el tema, si el laboratorio chino que está trabajando en el Perú actualmente, tanto con Cayetano como con San Marcos, sí cuenta con el lote necesario para suplir esa deficiencia, digamos, esa carencia de 20 millones de vacunas, tomando en cuenta que somos más de 30 millones de peruanos. Yo tengo entendido que sí. Nuevamente, todos son trascendidos porque la información oficial no la manejamos nosotros como investigadores. Entonces tengo entendido que de ser positiva, de ser buenos resultados, estarían en condiciones de proveer al Perú de ese deseado monto de vacunas. Entonces, opciones hay, o sea, eso es lo que vamos. Por un lado es Sinopharm, ¿no es cierto? Por otro lado está Pfizer, pero también hay una participación. Pfizer está asegurado, ¿no? Pfizer está asegurado, ya. Está Sinopharm, que depende de los ensayos clínicos que estamos realizando, finalmente. Para eso necesitamos más voluntarios y eso es recalcarlo. Pero también está la participación en COVAX Facility, ¿no? Porque en septiembre se suscribió un acuerdo de compromiso para una compra de 13.2 millones de dosis, por las cuales se efectuó ya un pago de 75.554.000 soles, ¿no? Millones de dólares, soles. Entonces, y este convenio, por ejemplo, que es como que un acuerdo para tener las vacunas a un precio accesible, ¿no? Sí, creo que esto fue una buena gestión de ingresar a COVAX Facility, bueno, primero diseñada por la OMS para ayudar a países como el Perú, países medianos y bajos ingresos, nos pone efectivamente como otra alternativa de compra. Allí en COVAX Facility hay varias vacunas que están registradas. Una es la de AstraZeneca, otras vacunas que están registradas son las vacunas chinas, ¿no? Entonces, y hay algunos otros laboratorios, me parece que hay una vacuna australiana también que está en COVAX Facility. Esa vacuna australiana es prometedora como idea de concepto, pero es una vacuna que todavía está en fase 2, de modo que esa vacuna no va a estar disponible para nuestro verano. Pero claro, más adelante seguramente se podría adquirir. Y es importante también tener en cuenta que, o sea, no sabemos qué va a pasar con esta enfermedad, ¿no? Pero es probable que vayamos a tener que vacunarnos periódicamente, como para influenza. Entonces, ahí es donde las otras vacunas que están desarrollándose pretenden ser mejores que las actuales. Y hay que tener en cuenta que ese es un mundo bien interesante, porque en el mundo hay 170 candidatas a vacuna que se están procesando en diferentes estadios. En fase 3 hay 10 vacunas, en fase 2 hay 21, las otras están en fase 1, hay vacunas en estadio preclínico. Ok, doctor, entonces, pero eso podría generar también, ya que estamos en una economía de libre mercado, podría generar también que se encarezca el precio de las vacunas, es decir, todos estamos preocupados porque primero salga la vacuna para que todos nos podamos vacunar, ¿no es cierto? Que puede ser a precio accesible, que los gobiernos, digamos, los traigan, qué sé yo. Pero si usted menciona que se va a convertir en una vacuna periódica como la influenza, estamos hablando de otra cosa, ¿ya? ¿No es cierto? Bueno, es lo que se propone. Lo que pasa es que es una enfermedad porque todavía no sabemos, ¿no? No sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad, ni siquiera para la enfermedad es salvaje, ¿no? Entonces no sabemos, las vacunas recién las estamos inoculando, no sabemos cuánto tiempo va a durar. Se espera que dura un poco más que la enfermedad, porque digamos los niveles de anticuerpos que se logran con las 2 dosis son mayores que los que se logran con la enfermedad natural, pero no, todos son suposiciones. En realidad conocemos muy poco esta enfermedad, todavía no tenemos un año con esta enfermedad, y con las vacunas no tenemos 6 meses, ¿no? Entonces es difícil predecir qué va a pasar, pero entre las opciones que se dan están en que efectivamente se vuelva una enfermedad estacional y que por lo tanto tengamos que estar vacunando periódicamente, y en ese sentido que es importante, lo que usted mencionaba, una ley de oferta de libre mercado y de oferta y demanda, tener más opciones de vacuna evidentemente hace que los precios
la disponibilidad y los precios sean accesibles. Doctor Málaga, cuando usted dice vacunación periódica, ¿se refiere a anual, semestral? ¿Con qué, digamos, a priori, con qué tiempo de distancia podemos Yo decir? diría que anual, no sé, es difícil predecir, ¿no? Yo diría, bueno, cada año, cada 2 años, pero nuevamente, no tenemos un año con esta enfermedad, es difícil de predecir qué va a pasar. Se supone que va a ser así porque, digamos, lo que se está viendo es que bajan un poco los anticuerpos después de la semana 12. Sin embargo, recién información de que a pesar de que bajan los anticuerpos, hay otro tipo de anticuerpos que son los que realmente protegen, que son los anticuerpos bloqueadores, que son estimulados por las vacunas, pero ¿cuánto tiempo duran esos anticuerpos? No, la verdad no se sabe. Esta segunda ola europea está permitiendo establecer que las personas que tuvieron COVID en la primera tanda, en la primera ola, no se infectan en la segunda ola, entonces que sí tendrían defensas por lo menos 6 meses, el tiempo promedio, pero más que eso no se puede saber, ¿no? Entonces, esta segunda ola europea está permitiendo conocer, por ejemplo, cuál es la dinámica de infección y cuán protegidos quedan las personas después de un primer evento, que no sabíamos hace poco teníamos miedo de que caían los anticuerpos a las 12 semanas y a partir de ahí nos volvíamos nuevamente susceptibles. En Europa se está viendo que eso no ocurre, sino que las personas que tuvieron COVID en la primera, en su invierno, en febrero, marzo, abril, no hacen COVID ahora. Doctor Málaga, ¿y los niños? ¿Qué va a pasar con los chicos que tienen que ir al colegio? Porque las vacunas se están haciendo básicamente o se están probando en gente adulta. ¿Qué va a ocurrir con este importante sector también poblacional que está a la espera de una solución a esta situación tan difícil con el COVID? Lo que usted pregunta es tremendamente importante y realmente tampoco sabemos. El único estudio que tiene vacunas en chicos de 12 a 18 años es la vacuna de AstraZeneca. Pero de 12, ¿qué pasa con el otro periodo menor? Exactamente. En China están empezando a vacunar con estas mismas vacunas, la de Sinopharm, a chicos a partir de los 3 años. Están empezando a vacunar y están empezando a verlos, vamos a verlos seguramente en algunos meses. Ciertamente suena que las vacunas, hay diferentes tipos de vacunas, ¿no? La vacuna de Sinopharm, un poco para entender, es una vacuna de un virus muerto. El mismo virus del COVID, que por un proceso químico se le inactiva el nombre científico, pero es un virus muerto, que no tiene capacidad de reproducción. Entonces, esto genera una serie que haga la inmunidad como si estuviéramos frente a la enfermedad, pero con un virus no de mentira, que es un virus muerto. Entonces, ese mecanismo hace que esas vacunas sean muy seguras, ¿no? Sean muy seguras, y un poco lo que estamos viendo. Entonces, por eso es que se están ensayando en niños, o sea, probablemente de cada uno, pero yo no creo que para nuestra próxima campaña escolar tengamos información, honestamente, no veo cómo hay estudios que estén ocurriendo. Ahora, usted ha mencionado una cosa bien interesante, que según la segunda ola en Europa están viendo e investigando quiénes son los que se contagian, que parece ser que no se están infectando o reinfectando, digamos, los que ya tuvieron COVID, es decir, las víctimas son los que se cuidaron y no se infectaron. Lo mismo podría pasar en nuestro país, digamos, trasladando esa segunda ola a nuestro país, que la ministra ha dicho que será de 2 a 6 meses. ¿Ese pronóstico es real y cuál podría ser el escenario, ¿no es cierto?, en nuestro país? De aquí a 2 a 6 meses estaremos en otoño, aproximadamente, ¿no? Claro. Sí, pues. En realidad también es difícil saber. Se cree, bueno, esta semana salió una información que falta corroborar, falta hacer la ficha técnica de la encuesta, o sea, lo que tenemos es el dato crudo de 35% de prevalencia. Prevalencia es el número de personas que están infectadas con una infección, ¿no? Entonces, lo que dice que ese estudio que se ha revelado, o esa información que se ha revelado, que 35% de limeños habrían estado ya en contacto o haber pasado la infección de COVID. Esto es un problema, porque esto implica que más de la mitad, o sea, 65% sí son susceptibles, o sí somos susceptibles. Nuevamente nos ponen en un problema de... Ahora, hay que ver la ficha técnica, hay que ver si el margen de error de esta encuesta. Nosotros honestamente esperábamos que fuera más, pero bueno, nuevamente, esa es la información, hay que ver cómo se ha hecho y cuáles son los márgenes que tiene, pero eso sí propondría una segunda ola para como lo ha planteado la ministra, y habría que hacer la expectativa. Entonces, en ese sentido también sería interesante tener vacunas en verano para paliar esa segunda ola, y que no tener que volver a cerrar la economía con las consecuencias que ya vemos
que produce, ¿no? Entonces, en ese sentido también sería interesante o necesario contar con una vacuna en nuestro verano, antes de esos 6 meses que se plantean. Muy bien, doctor. Doctor, denos por favor los datos para aquellas personas que todavía estén interesadas en ser voluntarios. Faltan 1.800 personas, ¿cierto? Exactamente, no, 1.800 voluntarios enrolados, pero como les explicaba, necesitamos de más personas. Por favor, vacunacovid.p es la página web, es muy fácil, simplemente registran, ahí les va a salir un formulario que diga quiero participar, sí, les va a salir las 2 sedes de registro, Cayetano y San Marcos y Cayetano, y a partir siguen el proceso que es muy intuitivo, que es muy sencillo, y nada, ahí agendan su cita y vamos a estar encantados de darles la bienvenida a este estudio y nuevamente, si no, hay otros estudios que están corriendo también, así que creo que finalmente en todos los estudios se necesitan voluntarios, pero el nuestro es vacunacovid.p y que los invitamos cordialmente. Correcto, ahí está justamente en la pantalla, en el banner, vacunacovid.pe para que los interesados puedan inscribirse. Muchísimas gracias, doctor Germán Málaga. Muy amable. A ustedes por el interés, muchas gracias. Muy amable. Bueno, Germán Málaga Rodríguez, investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, nos ha mencionado que hay muchos estudios, muchas suposiciones, nada concreto respecto. Pero además también oportunidades de compra. O sea, además de Pfizer, que ya tenemos asegurada, pero que va a demorar todavía todo el año, hay otras oportunidades que sin duda son importantes también explorar para poder contar con la vacuna. Sin duda. Muy bien, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Y volvemos con más. Vamos a estar conversando con Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Pacífico. Ella es analista política. Volvemos. Muy bien, y vamos a pasar ya al plano político porque como ya habíamos mencionado, ya empiezan pues, ¿no?, las negociaciones, las cabezas de lista, los nuevos personajes, los reacomodos, ¿no es cierto? Claro, y en los 10 días de gobierno que cumple hoy Francisco Sagasti, una de las características que ha tenido es convocar al diálogo a los partidos políticos que están representados en el Congreso. Ya ha tenido justamente reuniones con las principales agrupaciones en busca, se ha explicado, de elaborar propuestas hacia los próximos 8 meses que permitan allanar el camino para que el próximo gobierno encuentre, digamos, un Estado más sólido. Así es. Y, por ejemplo, hoy día la presidenta del Consejo de Ministros se está reuniendo con la bancada Nueva Constitución. Si no les suena, les vamos a contar que, claro, Nueva Constitución es una nueva bancada formada por 5 congresistas que han salido de otras bancadas porque no estaban de acuerdo con las decisiones que se tomaron en las últimas decisiones, ¿no? Así es, ahora son 10 bancadas, yo decía 9, son 10 bancadas ahora. Vamos ahora sí con Tiffany Tipiani, que está justamente en los exteriores de la PCM, para tener más detalles. Adelante, Tiffany. ¿Qué tal? Buenos días. Así es, compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos a los exteriores de la presidencia del Consejo de Ministros porque hoy la bancada Nueva Constitución va a tener una reunión con la premier Violeta Bermúdez y precisamente nos encontramos con los 2 congresistas, Jean Mamani y Orlando Arapa, quienes ya están próximos a ingresar precisamente a esta instalación. Coméntenos, ¿cuál va a ser el objetivo de esta reunión con la premier? Mira, la agenda fundamental yo creo que va a ser el tema del referéndum para consultar al pueblo el 11 de abril si sigue esta constitución política o no. Más allá del tema, otras cosas, sobre esto va a ser nuestra reunión el día de hoy y saludamos al Ejecutivo que haya entendido y en realidad también parte de la agenda de la reunión en el tercer punto lo han tratado, lo ha tocado, nos han convocado así de que se va a tratar sobre el cambio de la constitución política, que se inicie el debate. Así que sin miedo al pueblo yo creo que es lo más importante de que se empiece el debate y estamos ahí. Y ahora le falta que la Comisión de Constitución del Congreso de la República agende el tema, el dictamen y la discusión del proyecto de ley la 5350 y otros proyectos de los colegas que han presentado y que pueda bajar dictaminado para que esto en el Pleno se aborde. ¿Habría algún problema congresista con el tema del presupuesto? Porque esto también estaría dentro de las elecciones generales del próximo año. Sí, no, nosotros no aspiramos de que esto sea un referéndum otro día, sino va a ser el mismo día, del 11 de abril, una segunda urna con una cédula más impresa y que se le consulte al pueblo. Yo creo que es lo más fundamental y no va a ir a rogar gasto. Es más, estamos en tiempo porque
Hasta ahorita no se han llevado elecciones internas, no hay candidatos y no se han impreso cédulas, por tanto yo creo que esa es una justificación, podría ser, pero sin embargo entendemos de que pues, es una preocupación. ¿Qué otros temas ustedes van a en todo caso también conversarlo con la Premier, muy aparte del referéndum para una nueva constitución? Básicamente este tema, sin embargo, seguro que saldrán a luz algunos temas como el tema de lo que está pasando en el Ministerio del Interior y son cosas, digamos, de coyuntura, y evidentemente eso no puede dejar de tocarse. Pero primero digas esto. Solamente a título personal, congresista, ¿cuál es su opinión con respecto a la participación, la candidatura del expresidente Martín Vizcarra? Mira, como decía Lao Tse, un filósofo chino, yo creo que los hechos hablan más que 1000 palabras, así que yo se lo dejo a la población para que el Perú entero vea la actitud de sus políticos y ahí lo tenemos, así que me eximo de opinar. A título personal, yo creo que más allá de eso, ese es el encargo a la población para que pueda determinar su opinión. ¿Le parece bien? ¿Está de acuerdo? No, por eso digo la población, pero sin embargo, si me pregunta a mí, en realidad, digamos, no creo que sea lo prudente, ¿no? Okay. También tenemos al congresista, compañeros, Jim Mamani, para que nos dé también declaraciones con respecto precisamente a la postulación del expresidente Martín Vizcarra al Congreso de la República. Bueno, la verdad, primero es lamentable, ¿no? El presidente o el expresidente Martín Vizcarra siempre ha sido crítico del Congreso, incluso él es parte de de que en este momento se esté desacreditado como institución el Congreso de la República, pero bueno, en todo caso es también su derecho poder participar. Sin embargo, conocemos que tiene más de 45 procesos iniciados. Obviamente no hay ninguna sentencia, pero creo que ello también deslegitima un poco. Así que la población va a tener que decidir el 11 de abril si le da la oportunidad de también estar en el Congreso de la República. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para mañana? Mañana son las elecciones partidarias. Hay mucha expectativa. Yo exhorto a todos los partidos políticos que vivan una fiesta democrática, que sea transparente y que puedan ser los candidatos los mejores y de repente las personas más idóneas y legítimas, ¿no? Muchísimas gracias, congresista. Muchísimas gracias, congresista Orlando. Bueno, los dejamos porque van a ingresar ya en breve a reunirse con la presidenta del Consejo de Ministras, Violeta Bermúdez. Con esta información retornamos a estudios, compañeros. Muy bien, muchísimas gracias, Tiffany, por esa información. Importante hacer una aclaración, y es que, claro, tanto el congresista Arapa como Mamani han llegado con su cartel sobre el tema de la nueva Constitución, porque además su bancada se llama Nueva Constitución. Pero hay que resaltar que el presidente Sagasti ayer en Huaura hizo un llamado al debate constitucional, es decir, y ya lo ha mencionado él, que no es momento de hacer un cambio, pero sí tal vez un debate. Sí, ha dicho que hay que sentar las bases para iniciar el diálogo que permita, ya que en un próximo Congreso, en un próximo periodo de gobierno se pueda iniciar justamente o una reforma constitucional o un nuevo texto completo de la Constitución. Ahora, claro, ya será en su momento cuando se decida si hay una asamblea constituyente, si el propio Parlamento que se elige el próximo 2021 será quien se encargue de ese trabajo. Claro, pero no una nueva cédula, ¿no es cierto? Es muy pronto para estas elecciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa más adelante en todo caso. Pero esta no es la primera reunión, ya ha habido reuniones con otros partidos políticos. Claro, estuvo, por ejemplo, el propio Fuerza Popular con Keiko Fujimori, ha estado también Alianza para el Progreso con el señor Acuña, que fue la primera agrupación con la que se reunió, y luego de lo cual hubo el compromiso de Acuña que su bancada va a votar por el voto de confianza al gabinete, aunque claro, los analistas políticos no lo han tomado con mucha seriedad el tema, ¿no? Tomando ya en cuenta el antecedente de la vacancia. Claro, pero es que además él mismo dijo, yo puedo ser el líder del partido, pero yo no me responsabilizo de lo que voten en la bancada. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? Sí. ¿Cómo hace compromisos así? Pero vamos a preguntarle a alguien que sigue el tema, que conoce el tema político y que está siguiendo permanentemente este proceso, con Alexandra Ames, que es jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico y además es analista política. Alexandra, muy buenos días, bienvenida a Diálogo Abierto por TV Perú y Nacional. Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, encantada de estar con ustedes. Bueno, la pregunta de cajón, y es la de anoche, ¿no? Que claro, ya se esperaba, pero la confirmación creo que cayó bastante bomba, que es la postulación de Martín Vizcarra como cabeza de lista en Somos Perú, ¿no? Al Congreso de la República. Sí, así es. Bueno, tengo dos cosas que comentar sobre eso. Lo primero
es que el expresidente Vizcarra, como ciudadano peruano, está en todo su derecho de postular en una lista al Congreso, dado que es un derecho político que tenemos los ciudadanos. Dentro de las reglas del sistema electoral se permite generar invitados a las listas parlamentarias y se permite también que personas que tengan investigación por temas de corrupción también puedan presentarse a las listas parlamentarias. Entonces, desde esa perspectiva, no estaría faltando ninguna norma y está pues en su total derecho. Ahora, lo segundo es cómo le ha caído esto a la ciudadanía, ¿no? Y si bien el expresidente Vizcarra se fue con una gran popularidad, creo que a la ciudadanía no le ha caído bien esta noticia, al menos por lo que yo he estado mirando los comentarios que han estado haciendo personas en las redes sociales. Veo que lo han tomado con mucha sorpresa y desde un punto de vista negativo. Y sacando esa información, lo que yo puedo decir es que el presidente Vizcarra, habiendo cerrado bueno, no lo cerró, sino que lo terminaron bajando, habiendo finalizado, digamos, su mandato, salió con un alto nivel de aprobación y se fue muy querido, ¿no? Muy respaldado, se fue prácticamente como un héroe. Y ahora él está corriendo el riesgo de convertirse en villano, ¿no? Porque está de alguna manera dentro del Alexandra, sí. Ahí tenemos un problema de comunicación, no sé qué pasa. Sí. Vamos a ver si es que ahí en el switcher lo pueden ir arreglando, pero sí. Sí, mientras solucionamos el tema con el teléfono para podernos apoyar. Pero claro, podría pasar de héroe a villano, dice Sí, Alexandra, el caso del presidente Vizcarra, que salió con alta popularidad, pero que anoche las redes tenían opiniones divididas, abiertas. Claro, porque algunos decían, como el primer punto de Alexandra, ¿no? Es decir, él está en todo su derecho, es la única manera, digamos, que tiene para flanquearse respecto a hacer una defensa política en el Congreso. Una defensa política de respecto a todas las acusaciones que tiene, pero por otro lado le cae muy mal a la ciudadanía precisamente porque es más de lo mismo, está cometiendo, digamos, está haciendo lo mismo que los políticos tradicionales a los que tanto criticó en su momento, ¿no? Y sobre el tema que cuestionó, el tema de la inmunidad, porque Vizcarra siempre fue un propulsor de que se elimine la inmunidad para los parlamentarios, ¿no? Y que incluso los casos de proceso finalmente los resuelva otro ente fuera del Congreso de la República. Y claro, es que una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, definitivamente. Pero hay otro punto importante, que está lanzándose como cabeza de lista con una agrupación que también lo vacó. O sea, estamos hablando de Somos Perú y en Somos Perú hubo 6 votos, me parece, 6 congresistas que sumaron a la vacancia. Entonces es como que un poco incoherente, ¿no? O sea, no sé, es como que raro, ¿no? Sí, aquí la pregunta es, ¿quién gana más? ¿Vizcarra teniendo la inmunidad en el Congreso, o gana más Somos Perú con el factor de arrastre que va a implicar definitivamente Vizcarra para, digamos, tener mayor presencia en el Congreso, lo que le va a servir también para ejercer su defensa? Es cierto, pero ahora tal vez lo que ha pensado Vizcarra es sacrificar esa popularidad que tenía, de la que está hablando Alexandra, de esa imagen de héroe, entre comillas, pero no sacrificar su defensa, ¿no? La posibilidad de irse a la cárcel, de tener una preliminar o uno de estos pedidos de la Fiscalía, ¿no? Sin duda, es un tema bien complicado, ¿no? Quizás difícil de entender para muchos, pero ahí está también el de buscar su libertad frente a situaciones que hemos visto a través de los diferentes medios, ya de informaciones que se han conocido sobre las investigaciones que está desarrollando el Ministerio Público. Ojalá que podamos retomar nuestra conversación con Alexandra Ames, porque estaba diciéndonos cosas interesantes. Si bien en la práctica está cumpliendo con todas las de la ley y está cumpliendo con todos sus derechos como ciudadano de postular, sí, pues la parte ética es lo que se le cuestiona en estos momentos, ¿no? Ahora, esto ya no es, digamos, algo nuevo, ¿no? Porque ya se venía hablando de este acercamiento con Somos Perú. Sí, Alexandra, ya la tenemos por teléfono. Nos estaba explicando algunos detalles sobre cómo Vizcarra podía pasar de héroe a villano. Sí, lo que pasa es que
él ahí que tenía alto grado de respaldo y de popularidad, creo que hubiese sido más inteligente que se quede ahí, con ese recuerdo de cómo se fue, ¿no? Esto es un poquito como en el juego del casino, por ejemplo, en donde dicen de las apuestas y de los casinos, ¿no? En donde hay que saber retirarse en el momento adecuado, porque si sigues en el juego, es posible que empieces a perder, ¿no? Entonces, cuando ganas, hay que saber retirarse. Entonces, esa es la lectura que tengo de la decisión que él ha tomado. Creo que no va a ser bueno para él. Creo que va a ser bueno para Somos Perú, definitivamente. Con esto ya tienen asegurado que van a pasar la valla. Pero va a depender evidentemente ya del candidato presidencial cómo puede capitalizar este crecimiento que va a tener o esta valla asegurada para ya empezar a posicionar sus propias propuestas gubernamentales y empezar a conectar con la gente, ¿no? Ahora, y justamente sobre ese tema hay dos posiciones encontradas, es decir, ¿no será que Vizcarra está sacrificando precisamente esa popularidad, esos réditos políticos con los que salió de Palacio en busca de su libertad, en realidad? Porque todas las investigaciones que tiene, o sea, la investigación más fuerte que tiene además, es probable que con la estrategia que siempre sigue la Fiscalía, es probable que le pidan una preliminar, ¿no? Y que pueda terminar en la cárcel como otros Pero ya tiene impedimento de salir del país. Ya, claro. Sí, efectivamente, ¿no? Él mismo, que es un actor político que promovió de alguna manera la inmunidad parlamentaria, hoy pareciera que necesita refugiarse en esta prerrogativa para poder tener, como bien has mencionado, la libertad, porque está en una situación en donde corre el riesgo de tener prisión preventiva inclusive, ¿no? ¿A quién le puede quitar votos, Alessandra, la presencia de Vizcarra en el Congreso? Es decir, como cabeza de lista, porque de todas maneras va a tener un arrastre importante. ¿Quiénes serían, digamos, en el tablero político los que más se vean afectados con su postulación? Bueno, a ver, dentro de los partidos políticos que están hoy candidateando, la verdad que no existe un posicionamiento específico, ideológico, que permite identificar ciertos seguidores de manera concreta en cada uno de los partidos, ¿no? Sin embargo, creo que podría de alguna manera quitarle votos a los dos primeros candidatos que se encuentran en las posiciones de las encuestas, como son George Forsyth y Julio Guzmán, ¿no? Que son de alguna manera los candidatos que están hablando de la continuidad de lo que ya había empezado Martín Vizcarra, y probablemente pues estos Vizcarra lovers, como se llama, que estaban dispuestos a votar por George Forsyth o por Julio Guzmán, ahora pasen a votar por Somos Perú. Sin embargo, es importante también que la gente sepa que se puede votar cruzado así, es decir, uno puede votar por un candidato presidencial de un partido y por una lista parlamentaria de otro, ¿no? Ahora, pasando un poco a estas reuniones que está teniendo Sagasti con los partidos políticos precisamente, en torno a una buena gobernanza, digámoslo así, ¿tiene sentido creerles? Es decir, él tiene la buena voluntad, ¿no? Además sabe cómo es el manejo porque viene justamente del Congreso, pero si se reúne con un líder de partido que en algún momento dijo, Acuña, ¿no?, que dijo que no es responsable de los votos de su bancada y ahora sale de una reunión y dice, prometo dar el voto de confianza. Es decir, ¿podemos creerle a los políticos de este Congreso que finalmente son los mismos que bancaron a Vizcarra, los mismos que apoyaron a Merino y al día siguiente ya no lo apoyaron? Y digamos, es la misma gente, ¿no? Sí, efectivamente, como dices, es la misma gente, son las mismas personas. Sin embargo, creo que hay un antes y después, o quiero creer que hay un antes y después de la movilización social y particularmente del lamentable fallecimiento de dos jóvenes como son Inti y Jack Bryan.
quiero creer que esto de alguna manera ha hecho reaccionar al Congreso, porque el domingo de alguna manera vimos un Congreso que no estaba dispuesto a ponerse de acuerdo el domingo después de este suceso. Sin embargo, el lunes vimos ya que tuvimos más de 90 congresistas que votaron a favor de la lista para la mesa directiva. Es decir, creo que ha llegado al punto máximo el Congreso en donde ya no puede seguir trabajando bajo la misma forma de obstruccionismo, de meterse cabe entre los mismos partidos políticos, sino de la necesidad de trabajar de manera conjunta. Dicho esto, creo que esto tampoco es una garantía de que así va a ser en el transcurso de los meses, pero por lo menos tenemos muy fresco todavía este luto nacional que estamos viviendo, por lo que la sensibilidad de la movilización social todavía está ahí presente. Entonces me parece que se va a dar el voto de confianza sin mayor problema. Me gustaría también conocer tu opinión sobre Manuel Merino, que reapareció anoche en el Pleno durante el debate presupuestal, conversó con un diario, pero no hubo ningún mea culpa, al contrario, sigue acusando y hablando de toda una suerte de complot económico, donde dice él que se gastó mucho dinero y que inclusive se habría pagado a los jóvenes que se movilizaron. Es decir, una opinión que cae por su propio peso, según se ha demostrado haciendo los análisis políticos y periodísticos ayer. ¿A qué está jugando Merino? ¿Por qué no acepta que finalmente se equivocó? Sí, es lamentable que no pueda reconocer los errores que ha tenido en su accionar tanto como presidente del Congreso y posteriormente como presidente interino. Sin embargo, creo que a él no le hace bien seguir saliendo en medios y seguir justificándose, porque ha perdido demasiada credibilidad. Ya no es solo que ha perdido confianza, sino que se ha sumado además sentimientos de odio en contra de él. Entonces, no es sano para él que él siga saliendo en medios tratando de justificarse, porque no lo ayuda a él mismo, ¿no? Creo que lo mejor es que se pueda quedar callado y seguir el proceso de investigación contra él respecto a la responsabilidad política y penal que le correspondería respecto a la represión policial que se vivió en los días de la movilización social, ¿no? Y finalmente, ya para terminar, la reforma policial, que es lo que ha caído como baldazo de agua fría, ¿no? Y además parece ser que está sirviendo de aprovechamiento político para otros grupos, para decir que no están de acuerdo, ¿no? Que se está yendo en contra de la ley. ¿Qué es lo que más les duele en todo caso? ¿El hecho de que se hayan cortado cabezas o que va a ser, digamos, los civiles quienes van ahora a organizar y administrar los recursos de la policía? Sí, es complejo porque dentro de la misma institución de la propia policía pues existe esta lógica de la formación meritocrática. Entonces creo que lo que más ha dolido es que se vaya en contra de la meritocracia de los propios ascensos policiales dentro de los mandos policiales y que tengan que dar de baja pues a más de 15 generales para poder elegir a el comandante general o a los mandos que van a dirigir la institución policial. Sin embargo, esto no es nuevo. Esto sucede cada cierto tiempo, sobre todo cuando hay un cambio de gobierno, cada 5 años, ¿no? Ha sucedido, inclusive con PPK, ha sucedido con Humala. El propio Alan García en su momento, en su primer periodo, hizo una reforma policial en donde fusionó las especialidades que realmente ha traído pues, muchos problemas dentro del sistema interno de la policía. Sin embargo, aquí me parece importante mencionar que para hacer una verdadera reforma policial se tiene que generar un cambio de pensamiento de los propios policías. Y esto no parte necesariamente por sacar generales. El cambio tiene que hacerse desde abajo y es sumamente importante que este cambio, este proceso se trabaje con la policía, como bien ha mencionado también en su momento el ex ministro del Interior y también profesor de la Escuela de Gestión Pública, José Luis Pérez Guadalupe, quien lo que ha mencionado es que hay que trabajar de la mano con la policía
y no contra la policía. De lo contrario, esta institución de manera hermética pues se va a cerrar y no va a dejar que se filtren los cambios. Todos somos resistentes a los cambios, a todos nos cuesta, pero si no hacemos esta reforma de manera inteligente e involucramos a los propios actores internos de la policía, nunca vamos a tener una real reforma. Muy bien, Alexandra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que te tienes que ir a clases, así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy bien, hemos estado con Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Pacífico. Sí, interesante análisis el que nos ha hecho a través de Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú sobre esta coyuntura esta semana que termina agitada. Esperaremos que viene mañana, porque probablemente haya algunas novedades y mayores precisiones. Somos Perú no quiere hablar, hemos reventado el teléfono anoche, hasta hace pocos minutos antes del aire, pero quiero que lo que se busque que solo se mantenga lo dicho por Vizcarra y ya mañana domingo en algunos programas políticos pues se den mayores detalles. Ahora, Salaverry ha tuiteado, solamente ha tuiteado, dándole la bienvenida. Claro, anoche. Anoche, sí. Claro, con la fotografía, claro, ¿no? Con la fotografía que ha generado pues incendios en las redes sociales, ¿no? Pero bueno, muy bien, ahí está. Vamos a ver qué otros personajes además se integran a otros partidos políticos, porque claro, las fuerzas se están, ¿cierto?, reorganizando. Mañana es un día vital en la democracia política de los partidos porque hay elecciones internas. Internas, ¿no es cierto? ¿Quiénes van a las internas mañana? Porque hay algunos que no van a ser internas, ¿no? Sí, la mayoría va a participar, pero hay dos modalidades, Carla. Una es un militante, un voto, que van a elegir a sus candidatos a la presidencia, Congreso y Parlamento andino, y otras agrupaciones van a elegir a sus delegados, que a su vez la próxima semana, el próximo domingo, elegirán a sus representantes. Muy bien, vamos a dejar este tema porque es momento de la fórmula del ahorro. Bien, la fórmula del ahorro, como siempre, con nuestro ya amigo de la casa, el vocero de la ONP, Jesús Muñoz Castro. ¿Cuál es el tema? Es un tema muy importante que estamos seguros a todos va digamos, a generar importancia porque se ha dado a conocer el nuevo reglamento o el reglamento unificado de la ONP para las pensiones. Es decir, ya no es necesario tener 20 años de aportaciones, sino basta acreditar 17 años. Y hay cambios ahí bien interesantes, además, ¿no? Que pueden ser beneficiosos para algunos aportantes. Vamos a conversar entonces con Jesús Muñoz. ¿Cómo está, Jesús? Muy buenos días, bienvenido. Carla, buenos días. Ricardo, buenos días. Efectivamente, ha sido una semana muy intensa con muchas novedades para el Sistema Nacional de Pensiones y para todos los afiliados de la ONP. El reglamento unificado básicamente hace dos cosas. Desde 1974, que se aprobó la primera versión, nunca se había ordenado, nunca se había puesto de forma estructurada y amigable y de fácil comprensión para la gente y para los operadores legales este reglamento. Y aprovechando este nuevo orden, ¿no? Aprovechando que lo estábamos ordenando, se han incorporado, digamos, 6 grandes novedades, 6 grandes innovaciones que estamos gustosos de analizarlas una por una con ustedes para todo el público, para todo el Perú, para todos los afiliados al Sistema Nacional. Claro, Jesús, y sin duda la mirada está puesta en el tema de esta reducción de 20 a 17 años para el tema de lograr una pensión, que además incluye, me parece, hasta la posibilidad de que uno pueda acreditar 6 años, basta con presentando una declaración jurada. Efectivamente, a ver, como les decía, son una serie de innovaciones, una serie de novedades. Las vamos a dividir en 2 partes para poderlas analizar mejor. Correcto. La primera son las de aplicación inmediata y otras que vamos a poderlas aplicar en unos 4 meses porque hay que adecuar algunos sistemas dentro del ONP, pero que entran en vigencia desde ya. Vamos con la de aplicación inmediata. Efectivamente, 6 años de aportes se pueden rescatar con una declaración jurada. Mucha de la queja, mucha de la insatisfacción de nuestros afiliados estaban o tenían que ver con empresas que ya habían desaparecido, habían dejado de existir, no habían dejado sus libros de planilla, sus libros contables. Entonces la persona solo se quedaba en sus manos con 3, 4 boletas y perdía todos estos años de trabajo. Ahora, si uno tiene, digamos, esta boleta, este certificado de trabajo o una liquidación de beneficios sociales, con una declaración jurada simple va a poder rescatar 6 años de aporte. Ojo,
Lo que está de fondo, o lo que hay en el fondo, es que tiene que haber existido antes un vínculo laboral con un empleador, un vínculo laboral con la empresa. No es que me regalan 6 años a sola firma, no, es para rescatar 6 años de un vínculo laboral cuyo rastro había desaparecido. Esa es la primera gran innovación. ¿Qué otras innovaciones hay como para, de alguna manera, no decir atrapar, pero de alguna manera hacer que más personas se afilien a la ONP en vez de irse a la privada? Bueno, en realidad el reglamento no está orientado a robarle clientes a las AFP, pero ciertamente habíamos detectado que en el caso de los trabajadores independientes, imagínense, ¿no? Ya estamos pues 2020, estamos a puertas del bicentenario y este reglamento aprobado en 1974 no le hacía la vida fácil a los trabajadores independientes. Por el contrario, se las dificultaba, ¿no? Entonces, ahora ya hemos aligerado eso, estamos facilitando y flexibilizando la afiliación. Y no solo la afiliación, sino también el pago, el aporte. No olvidemos que el trabajador independiente está en el día a día ganándose la vida, generando ingresos, en la calle, muy ocupado, y hasta la entrada en vigencia del reglamento solo podía pagar su aporte en el Banco de la Nación. Eso ya se acabó, estamos abriendo facilidades de pago a través de todas las entidades financieras. Hay que adecuar nuestros sistemas, ciertamente, pero ese es el cambio de fondo. Flexibilidad para el pago en todas las entidades financieras, con cargo en cuenta, con cargo en una tarjeta de crédito, a través de agregadores, ya sea un grifo, un supermercado, casas de cambio legalmente constituidas. Vamos a tener que firmar convenios, ciertamente, pero esperamos ofrecer estas facilidades en el corto plazo, 3, 4 meses, ¿no? Ahora, lo más importante, antes el trabajador independiente tenía que verse obligado a pagar el mínimo en un mes, ¿no? Ahora lo va a poder hacer de manera fraccionada, es decir, si el mínimo hoy en día es 121 soles mensuales, puedes pagarlo en 2 o en 3 armadas y no pierdes eso, ¿no? Entonces, también vamos a dar estas facilidades desde ya para que estas personas, si un mes no generó lo suficiente, bueno, en 2 o en 3 meses complete el equivalente a un mes de aporte y ese esfuerzo no se pierde. Ese es el mínimo, ¿no? 121 soles es el mínimo actualmente. Se calcula 13% sobre la remuneración mínima vital que está en 930 soles hoy en día. ¿Qué pasa, Jesús, si soy un taxista? ¿Puedo solicitar que me vayan fraccionando el pago con cada, digamos, cada oportunidad que voy a la gasolinera? Sí, ciertamente esto va a tener que pasar previamente por un convenio que vamos a firmar, son los llamados agregadores. Ya. Pero sí, un taxista va a poder completar, digamos, hoy en día es un término técnico que el que se crea también, es la unidad de aporte previsional, ¿no? La unidad de aporte previsional, como dije, está hoy en día en 121 soles. Entonces, un taxista va a ir echando gasolina en el grifo y de repente en el mes hizo 100, se quedó con 21 pendientes. No hay problema con el nuevo reglamento. Antes esos 100 soles se perdían porque no completabas el mínimo indispensable en el mes y eso se perdía. Pero ahora, en el mes 2, tú puedes completar esos 21 soles, ¿no? O incluso, si tienes un buen mes, al mes siguiente completas los 21 del mes de enero y aportas los 121 que correspondían en febrero. O sea, va a haber toda la flexibilidad posible para los trabajadores independientes afiliados al sistema nacional. ¿Y cuánto van a retirar al final y en cuánto tiempo, digamos? Bueno, a ver, este es un tema muy, muy importante porque se está prestando un poco a confusión, ¿no? No olvidemos que el requisito actual para jubilarse es 20 años de aporte con 65 años de edad. Me voy a permitir hacer un pequeño paréntesis. Esos requisitos, 20 años de aporte, 65 años de edad, están en la ley 19990. Por eso el Ejecutivo ha enviado un proyecto al Congreso, está todavía en el Congreso, para rebajar de 20 años a 10. Entonces, ese es un requisito que está en una ley, pero toda ley tiene su reglamento. Y lo que está haciendo ahorita este nuevo reglamento es, yo te ayudo o te doy facilidades para que llegues a los 20. Por ejemplo, en el caso del préstamo previsional, a las personas que alcanzan 17 años de aporte y 65 años de edad, ok, yo te presto 3 años o el equivalente a 3 años, 36 meses para que llegues a los 20. No olvidemos, ¿no?, que este requisito de los 20 años todavía está vigente y está en la ley, y bueno, estamos un poco a la espera de que el Congreso debate esta medida y permita bajar de 20 años a 10 años el mínimo para acceder a una pensión. Interesantísimo todo esto, ¿no? A favor justamente de quienes forman parte del Sistema Nacional de Pensiones. Gracias, Jesús, por este enlace y, por supuesto, por todos los detalles que nos has brindado esta mañana. Hasta aquí la fórmula del ahorro. Ya volvemos.
una pequeña pausa, ¿te parece? Así es, y retornamos en los 103.9 de Nacional y aquí en TV Perú. Muy bien, seguimos con más, Ricardo. Sí, Vamos a hablar... 9:06. Sí, y estamos saliendo en vivo por TV Perú y Radio Nacional. 103.9 FM. Muy bien, vamos a hablar sobre el proyecto Perú que está en debate, el debate 2021. Son propuestas hacia un mejor gobierno, es una iniciativa de la academia y la sociedad civil para fortalecer la capacidad de los partidos políticos en diseñar planes de gobierno y elevar el nivel electoral. Ojalá, por favor. Sí, y son temas muy importantes porque están referidos, por ejemplo, a la reforma del Estado, a la gestión pública, políticas sociales, desarrollo, producción, empleo y también defensa del medio ambiente. Bueno, y para eso vamos a conversar con uno de los miembros del Consejo Directivo del IEP y además exministra de la Mujer, con Cecilia Blondet. Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto Perú Debate 2021. ¿Qué es lo que busca y con quiénes, ¿no? ¿Quiénes van a participar? Mira, es un gran esfuerzo que está haciendo la academia y la sociedad civil para juntar fuerzas y plantear una serie de preguntas y movilizar una serie de debates sobre estos puntos que ustedes han dicho, estos temas, ejes temáticos, que van a permitir que los técnicos de los partidos tengan la posibilidad de discutir con sus políticos y con, digamos, hacer un cuerpo de asesores que efectivamente cuando sean gobierno o sean congreso tengan mucho mejores capacidades para actuar en función de los grandes problemas del país. La idea es que, digamos, tanto el Consorcio de Investigación Económica y Social, la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Católica, el Instituto de Estudios Peruanos, Transparencia, el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y IDEA Internacional, armen un plan de acción para hacer que tanto técnicos como políticos discutan los principales temas. ¿Cuáles son los temas? La reforma del Estado y la gestión pública, las políticas sociales, el desarrollo productivo y el empleo y el desarrollo ambiental. Esto es central. La pandemia nos planteó un escenario terrible, un Estado que no era capaz de responder a las necesidades básicas de su población. Cuando vimos el nivel de precariedad de la salud pública, realmente comenzamos a entender cuáles son los grandes reclamos de la población. No puede ser que lleguemos a una situación de pandemia, es verdad que era una situación excepcional, pero que lleguemos a ese momento con el nivel de camas que habían, con la pobreza de las salas UCI, con la pobreza de la atención médica y de las medicinas, con la pobreza de los servicios de atención pública. Eso fue realmente patético y entonces eso nos ha llevado a estas instituciones que yo diría que son parte de las instituciones más importantes del país, tanto en términos de academia como de sociedad civil, a plantear realmente un alto en este nivel de despreocupación frente al Estado y a movilizar en los partidos políticos el interés por primero por aprender qué es la gestión pública, qué es el problema, cuál es el problema ambiental, qué pasa con la educación y la salud, porque como hemos visto en muchos de los congresistas, tanto de este congreso como del anterior, el nivel de conocimiento que tienen del país, del Estado, de las políticas públicas, es bajísimo. Cecilia, entonces, pero permíteme, una de las cosas que tú has mencionado bien interesantes es el interés por aprender.
y vamos a jugar con las mismas reglas. Es decir, no todos, pero tal vez algunos, ya que van a ver que hay las mismas reglas, van a aplicar a lo de siempre, a tener inmunidad parlamentaria, a evitar tener sentencias, digamos, a un mejor sueldo, en fin, ¿no? O a tener sus propios intereses, o supuestamente en un principio luchar por su región y al final no. Entonces, ¿qué nos da la garantía de que ellos van a tener interés por aprender en la gestión? O sea, ¿cómo hacerlo? Carla, tú hablas de garantía, yo creo que nadie nos puede dar esa garantía, pero por lo menos vamos a hacer el esfuerzo de hacerlos trabajar y hacerlos escuchar. Ojalá que aprendan y ojalá que esto después lo vuelquen en proyectos, en políticas, etcétera. Pero bueno, para comenzar, yo creo que también está en el grupo de instituciones como Transparencia, por ejemplo, que se va a dedicar a trabajar ya no solamente con los técnicos de los partidos políticos, sino con los electores también. Porque esto depende, siempre las cosas son de a dos, depende del partido, depende de los asesores que jalan los partidos y depende de los electores que votan por estos candidatos. Entonces, es importante trabajar con los partidos y con los electores, para que también tengamos no solamente una mejor oferta, si es que eso es posible, pero en todo caso una mejor capacidad de selección de nuestra parte. Y creo que ahí hay que poner especial énfasis y me parece que es muy importante que este proyecto también se dirija a los electores y por eso la importancia de que salga en los medios de comunicación y que ustedes nos ayuden. Es clave en ese sentido, porque con ustedes podemos llegar a los electores. Por ejemplo, señora Blondet, esta propuesta en materia educativa, ¿qué va a incluir o qué incluye como recomendaciones a los partidos políticos en momentos en que, por ejemplo, como usted lo decía, esta situación que ha generado la pandemia en el lado educativo está básicamente orientado a que ahora todo se ha digitalizado, aunque ahora la educación es a distancia, y eso van a tener que comprenderlo nuestras nuevas autoridades? Claro, la pandemia nos ha planteado un escenario muy complicado. No solamente porque ha puesto en evidencia las brechas sociales, sino porque ha puesto en evidencia también la precariedad del Estado. Tenemos un Estado pobrísimo. Hablaba yo hace un ratito de la salud, pero igual podemos hacer en trabajo, igual podemos hacer en educación. Entonces, yo creo que hay que trabajar duro y lo que se plantea son prioridades. En cada una de estos ejes son las prioridades, primero lo que significa, por qué es importante tratar cada uno de estos ejes, y segundo, las prioridades. Pero también lo que interesa es las hojas de ruta por donde pueden llegar a concretar. No queremos hablar de lo que deberíamos tener, sino queremos hablar de lo que podemos tener, partiendo de este estado actual, tal como está medio descalabrado, cómo hacer para que en los próximos 5 años la política sea un elemento impulsor hacia un desarrollo sostenible del país y sobre todo para mejorar la calidad de vida de los peruanos y de las peruanas. Entonces, repito esto, no se trata de hablar de cuestiones idílicas, cómo deberíamos ser, cómo debería ser nuestra educación, cómo debería ser nuestra salud, sino de realmente lo que podemos hacer en las condiciones de hoy, en las que además tenemos una economía más deprimida de lo que teníamos hace un año y vamos a tener que ajustarnos y priorizar muy bien para definir qué se hace y qué no, y cómo se va haciendo esta hoja de ruta. Okay. Entonces creo que es bien importante ir ordenadamente planteando información y mecanismos para aplicarla. Ahora, Cecilia, tú decías algo bien interesante y es contar con la ciudadanía y con los medios, ¿no? Y a veces, y lo hemos visto a lo largo de las distintas campañas, es que no se hacen las preguntas pertinentes, tanto de la ciudadanía como de los medios de comunicación. Es decir,
Y tal vez porque no sabemos, no estamos acostumbrados, nuestra tradición política o nuestra ciudadanía en la tradición política no es la mejor, por X motivos, y no nos hacemos las preguntas indicadas. Sé que ustedes han hecho un dossier, están haciendo un dossier sobre las preguntas, de alguna manera para asesorar o acompañar a la ciudadanía a hacerse las preguntas necesarias de lo que queremos para una buena ciudadanía o nuestra participación en política. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Cómo le abrimos, digamos, el panorama a una ciudadanía de preguntarse qué es lo que necesitamos? Ya, ¿cómo hacemos el vínculo entre el ciudadano y el político? Ajá. ¿Qué le pedimos? Claro. ¿No? ¿Qué le pedimos que lo pueda lograr? Mira, en el caso de las políticas públicas, por ejemplo, lo que le pedimos es, díganos qué tipo de cosas para la protección social van a hacer. Díganos, por favor. Uy, le perdimos. Congeló la señal. Se congeló la señal. No sé si mientras vamos arreglando eso, porque sí es interesante saber. Claro, muchas personas quisieran tener mayor participación ciudadana, pero lamentablemente a veces no tienen recursos para hacerlo, ¿no? Porque sus necesidades van más allá, son distintas, ¿no? Ya la tenemos a la señora Blondel nuevamente en la señal. Sí. Adelante. Preguntas para saber, por ejemplo, qué se ha aprendido de la pandemia, en el caso de gestión pública, qué se aprendió y qué se va a aplicar entonces de manera prioritaria en el Estado. Sí, está fallando el Sí, internet. A esta hora se congestiona, sábado. Sí, sábado a las 9 sobre todo, ¿no? Todo el mundo comienza... Sí. ¿Cecilia? Sí. Ahora ¿Cómo hacer para que los servicios de salud, efectivamente, esta línea que querían, que está enfatizando el Ministerio de Salud al mando de la doctora Massetti, para activar y calificar a los puestos de salud de primera necesidad? Eso es básico. Lo teníamos todo totalmente desarticulado y desabastecido, que es lo peor. ¿Cómo hacer, qué tipo de cosas van a hacer y van a pedir y van a normar para los servicios de educación? ¿Cómo hacer para que la educación rural efectivamente sea una educación que integre a la población rural, que no es poca? Estamos hablando todavía de 1/3 de la población que tiene servicios de última calidad. ¿Cómo hacer para que efectivamente las laptops estén cargadas, para que los maestros estén informados de cómo usarla, para que los niños tengan acceso y las niñas a entender mejor cómo funciona la tecnología? Porque si no, vamos a tener 5 años perdidos de nuevo. Y ya vemos que la tecnología es clave en nuestro país, es clave en este momento. Y todas estas propuestas que se van a alcanzar, que se están elaborando como parte del proyecto Perú 2021, podrían, digamos, conjugar en un nuevo texto constitucional. ¿Va la salida también por allí? Porque hay un importante sector del Congreso, de los jóvenes también que se movilizaron, que reclama un nuevo texto. ¿Cuán viables, digamos, o cuán importante es que tengamos una nueva constitución para cambiar las reglas de juego en el Perú y sobre todo sentar las bases para un desarrollo? A ver, yo creo que son dos cosas distintas. En primer lugar, tenemos cómo hacer para que los políticos y sus asesores y sus técnicos entiendan qué pasa con el Estado ahora, cómo está ahora y qué se puede hacer en los próximos 5 años. Son cuestiones mucho más concretas que en línea de prioridad deberían ser trabajadas tanto por el Parlamento como por el Ejecutivo. Eso es, estamos hablando de propuestas, como digo, muy concretas. Otra cosa es el debate que se tiene que hacer sobre una nueva Constitución. Habrá que ver si se necesita toda una nueva Constitución o si solo se necesitan los cambios esenciales que deberían permitirnos acomodar la Constitución a los nuevos tiempos. Hay una serie de elementos que mucha gente está exigiendo, como el tema de los derechos humanos, por ejemplo, que no ha estado tan claro, y varios otros temas en la Constitución que debieran ser
discutidos y evaluar la pertinencia de hacer todo un cambio o hacer los cambios específicos. Pero hacer un cambio de constitución supone una elección. Nos dejan en suspenso, ¿no? Nos dejan en suspenso porque, bueno, sí, pues tenemos problemas con la red. Creo que no solo nosotros, sino todos, en realidad. Sí. La tenemos. Sí, vamos ya con la parte final. Cecilia. Sí. Para hacer una constitución tenemos que saber primero qué es lo que queremos cambiar, y eso supone un debate muy intenso entre los ciudadanos y entre los políticos y la academia, y los periodistas, por supuesto. Pero luego de saber qué queremos cambiar, tenemos que saber que tenemos que hacer una convocatoria para una asamblea constituyente. No cualquiera puede elaborar una constitución. Entonces creo que son dos pasos que se tienen que plantear, digamos, que este gobierno tan corto no lo va a poder hacer probablemente, pero que sí termina siendo una demanda para el próximo gobierno y para el próximo Congreso. Entonces hay que tener claro que primero hay que saber qué queremos cambiar, y segundo hay que saber que tenemos que hacer una elección de constituyentes que van a ser los responsables de escuchar a la población y de recoger sus demandas y plantearlas en la nueva Constitución. Eso si es que sabemos que lo que queremos es una nueva Constitución. Correcto. O si es suficiente hacer el cambio en los capítulos específicos. Perfecto, muchísimas gracias Cecilia Blondet por este contacto con nosotros esta mañana, y por supuesto seguiremos de cerca el trabajo que desarrollen el IEP y otras instituciones que forman parte de todo este colectivo. Un gusto, Cecilia, nos vemos pronto. Cecilia Blondet, miembro del Consejo Directivo del IEP y exministra de la Mujer. Hacemos una pausa, pero no se mueva, que al regresar hablaremos con Leslie Pazalacqua. Ella es presidenta del gremio retail de la Cámara de Comercio de Lima, porque se van a ampliar los aforos. 60% para la campaña navideña. Así es que regresamos por eso. TV Perú. Continuamos. Sí, y las normas legales trajeron importantes novedades ayer en el Diario Oficial El Peruano relacionadas a los aforos, y por la tarde nos enteramos de cambios también en el horario del toque de queda. Así es, ahora el toque de queda va a ser a partir de las 12, entonces de medianoche hasta las 4 de la mañana. Se reduce una hora. Una hora. Y en el tema de los aforos a los centros comerciales también se incrementa de 50 a 60%. Así que, digamos, como parte de lo que va a ser la campaña navideña. ¡Qué miedo! Habrá que resguardarse más, habrá que prever más los cuidados en los centros comerciales. Pero justamente para hablar de eso estamos con Leslie Pazalacqua. Ella es presidenta del gremio de retail de la Cámara de Comercio de Lima. Muy buenos días. Hola, buenos días Carla, buenos días Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Carla, al contrario, no hay que tener miedo por el aforo. Te lo voy a hacer ver diferente. A ver. Nosotros como gremio habíamos estado pidiendo que aumentaran el aforo ya desde noviembre, porque tiene varios motivos. Primero, que la aglomeración va a ser mucho menor. Si tú haces un tope de 50, va a haber mucha gente esperando, mucha gente para ver que no puede entrar. Los aforos actualmente llegan al 30-40% en los centros comerciales y conglomerados, no solo de malls que conocemos, sino también en Gamarra y todo. O sea, la venta no se ha dado tanto como para que la gente vaya. Sabemos que en Navidad sube, sabemos que todos queremos ir en Navidad, pero veníamos pidiendo este 10% extra para que justamente no hayan esas aglomeraciones. Todas las tiendas tienen una capacidad mayor a un 50%, ¿no? Entonces, tienes en que no se aglomerarían. Los centros comerciales, acuérdate, han comprado sistemas para medir el aforo, y tú entras a un mall y vas viendo cuánta gente va, entonces eso lo tienen medido hasta por los celulares y las apps que tienen los de operaciones. Otro era que mejoraba si ya desde ahorita se podía hacer, como que ya la gente puede ir a comprar con tranquilidad desde el inicio de esta semana, ¿no? Acabamos de pasar un Black Friday en que
la venta se ha levantado, la venta mejoraba, entonces la gente estaba ávida a adelantar y comprar antes. Entonces el miedo de verdad no hay que tenerlo. Yo creo que es preventivo. Sabemos que somos un país que todo deja al final, en fin, y esperamos no se llegue a tener estas aglomeraciones que tuvimos al principio, cuando los malls no estaban abiertos, que en las calles se juntaba mucha gente. Entonces yo creo que es una buena medida, primero porque nos va a mejorar la venta, el retail ha sido uno de los rubros más golpeados, tenemos una disminución de la venta de menos 4%, que ya bajó, ¿no? Porque en los primeros meses había sido menos 14%, el más bajo de toda la región. Brasil tenía menos 7% el comercio minorista. Entonces, bien golpeado, que ese 10% de aforo nos ayuda, nos anima también a poder tener una mejor campaña. Crea más trabajo, siempre todas las empresas contratábamos un personal extra para la Navidad, entonces aumentamos en algo el trabajo a nosotros también hemos tenido que bajar casi al 35% nuestra contratación, ¿no? Claro. Cuando empezamos. Para entender mejor, yo estaba leyendo acá que se estima vender solo la mitad de años anteriores en la campaña navideña. Yo no sé si eso es tan real para ustedes en el retail, pero cuéntanos un poco cómo ha ido este año, digamos, la venta, cómo ha subido y ha bajado, porque has mencionado que la venta ha mejorado a partir del Black Friday, ¿no? Mira, se está dando lo que habíamos visto en junio, no solo con el gremio retail, sino varias marcas que estamos conectadas. Yo creo que la pandemia del COVID nos ha traído una unión distinta a todos los retailers, nos hablamos más que nunca. Y ahí habíamos proyectado, ¿no? En julio, agosto y septiembre ibas a vender de 30 a 35% versus el 2019, pasó. Esto pasó. En octubre subía 40, 45, también pasó. Entonces ahorita estamos esperando cerrar ese noviembre que tenía dos temas que te podían subir la venta, ¿no? A pesar de esos días que tuvimos complicados de gobiernos y de marchas, que un poco la gente no salió, pero esperábamos que los Cyber Days, que siempre ya se dan en noviembre, mejoraran la venta y este Black Friday. En ventas, si tú me dices tener un 40-45% en noviembre versus el año pasado, después de una pandemia, es lo que tenemos y lo que podemos sacar adelante y entrar con optimismo a una campaña de Navidad. ¿Qué habíamos dicho en Navidad? Vas a vender el 60% del 2019. Un 2019 que tampoco fue buenísimo. Acuérdate, no cerramos el año, se proyectó el 2019 empezando en que la economía iba a crecer 4 puntos, 4.5 y cerramos con 2.5. Eso afectaba de todas maneras a todos los sectores y al retail le afectó, ¿no? No fue una Navidad tan buena. Entonces, 2019 versus 2020, vender el 60% del año pasado va a ser más que bueno y pasar esta ola, ¿no? Yo creo que entrar al 2021 ya con un presupuesto arriba del 50% desde el primer mes. Señor Passalacqua, el tema de la ampliación, digamos, del toque de queda, que ya no va a ser a las 11, sino a las 12, a la medianoche concretamente, ¿va a permitir que ustedes también puedan ampliar sus horarios de atención a fin de disminuir la carga de gente que va seguramente a los centros comerciales? Mira, lo que ya habíamos hecho y lo han hecho varios malls y tiendas puerta a la calle, porque retail pues es todo, ¿no? Puerta a la calle o malls, era abrir más temprano. Antes los malls abrían a las 10, 11 de la mañana, ahora se está abriendo ya a las 9. Un poco no sabíamos que venía la ampliación del toque queda, pero yo creo que igual todo debería estarse cerrando tipo 9, 10, no creo que se amplíe más. Un toque queda y una pandemia igual, nadie quiere un rebrote, no podría ninguna empresa, creo, ahorita sobrevivir un rebrote ni abolir a más restricciones, ¿no? Entonces lo que se había hecho era abrir más temprano. ¿Está funcionando eso de abrir más temprano entonces? Sí, se empezó recién desde la semana pasada, que 20 de noviembre aproximadamente, para que haya un flujo. No es que la venta se dé tanto, porque igual la gente sale a trabajar y 6, 7 de la noche quería ir, ¿no? Entonces se subió 1 hora en la mañana hasta las 9, 1 hora en la mañana en la noche, ¿no? Yo creo que por eso podría funcionar. Ahora, los ingresos van a ser escalonados. ¿Qué se va a hacer para evitar justamente aglomeraciones, que es, digamos, el principal problema que se tiene frente a posibilidades de un rebrote justamente del COVID? ¿Qué acciones de seguridad y protección para evitar ello? Mira, yo creo que toda el área de operaciones de todos los centros comerciales y como te digo, de las mismas tiendas, ¿no? Nosotros, si tú tienes una puerta a la calle, no vas a permitir más ese aforo porque, primero, que no vas a poder atender, segundo, algo que nos pasó al principio a muchos retailers, a muchas tiendas y empresas, seguro tú,
iba la gente, iba a la tienda y nuestro mismo personal empezó a enfermarse. Entonces tú decías, no, hay que seguir con las medidas de protección de todas maneras. De todas maneras no puedes permitir un aforo, no se te puede pasar el tomar la temperatura, que ya muchas tiendas entras y yo que estoy en el rubro digo, no me vas a medir la temperatura. O sea, uno mismo tiene que estar consciente, ¿no? El tema del aforo, como te digo, es controlado en todas las áreas de los malls. Hay que visitar un mall y sentirse tranquilo de ver que en la pantalla cuando estás entrando ves de verdad el aforo, ¿no? Entonces yo creo que va a ser restringido y simplemente se para el ingreso hasta que vuelva a bajar, ¿no? Van a haber horas pico de todas maneras, pero se tiene que respetar. Te digo, yo no creo, no, estoy segura de que los malls no lo van a permitir en ninguna tienda porque no podemos tener un rebrote y menos que se vea afectada esta industria, ¿no? No permitir la playa, no permitir los malls. Ya en las nuevas reglas que han salido en el peruano, los entretenimientos van a poder tener ahora un aforo, pero todavía cines no. Entonces hay que ser conscientes, creo. Yo creo que ya los peruanos hemos pasado mucho. Esta Navidad atípica es distinta, el consumo va a ser distinto, bajo de todas maneras, mucha pérdida de trabajo, mucha pérdida de un familiar, ¿no? No vas a venir de viaje, que todo el mundo venía, y este ida y vuelta de familia ya no se va a dar. Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes al 100% de que esto fue una enfermedad, una pandemia mundial y queremos una mejor Navidad, un mejor cierre de año, ¿no? En ventas, en familia, en salud. ¿Cuáles son los retos a futuro hacia el próximo año, ya teniendo ahora ya un mundo distinto, ¿no? Ante una situación que pudiera seguir cambiando, que pudiera seguir, generando, inconvenientes en el tema sanitario? ¿Cómo se van a preparar ustedes? Entiendo que no solo a nivel Perú estamos hablando, entiendo que ya la propia Cámara de Comercio de Lima y el sector retail está apuntando a un crecimiento ya más expansivo. Mira, justo acabamos de pasar el 23 y 24, el quinto foro de retail, desafiando al retail, decía el título, y que en realidad el cliente cambió. El cliente cambió un 360 porque ya no es el cliente que se queda en casa, que sale a trabajar y hace teletrabajo, y todavía vamos a tener teletrabajo. El cliente cambió porque ya compra por online cosas que ni siquiera te hubieras imaginado que ibas a comprar, desde el mini market, tienes WhatsApp, tienes apps, tienes e-commerce. Entonces muchas empresas pasaron del 20% de empresas que tenían la web propia, en julio y agosto pasaron al 80% a tener ya una aplicación, una web. El COVID nos hizo 5 años de adelanto en tecnología. Entonces este cliente que ya cambió, todas las empresas tienen que hacer este cambio también, y lo han venido haciendo forzosamente, ¿no? Te digo porque pasar un 80% en 2 meses a tener ya una forma de venta es distinta. Uno de los desafíos que decían era, tienes que estar en un canal, la tienda física y tu tienda online de todas maneras, ¿no? O tu app, o tu aplicación, o subir tu marketplace. Entonces era una de las cosas que los 14 expositores te decían, ¿no? Los malls van a cambiar, sí, vas a tener distintas formas de no solo de ingresar, sino de superficie. Las superficies se achican, las superficies cambian a tener ya más acciones de delivery, de recojo. Vas a ver lo que veías hace años, que iba a pasar un carro, ibas a recoger en el mall, ya está pasando, ¿no? Y son ejemplos a nivel mundial, como dice Ricardo, ya nos dan la pauta muchas empresas extranjeras en que han reducido y han cambiado su forma de vender a online. No quiere decir que el online va a reemplazar lo físico, no, de ninguna manera. Yo creo, como decíamos todos, el unicanal es lo que va a surgir y bueno, hay que subirse a esta ola de la tecnología, ¿no? Ahora, entrando justamente a ese tema, usted dice que no lo va a reemplazar, que digamos online no va a reemplazar lo físico, pero ¿qué tan sostenible es en el tiempo una situación así? Es decir, con menos aforo, con menos personal, digamos, económicamente tampoco, o sea, puede llegar a no ser rentable, y más rentable sí ser un online, digámoslo así, ¿no? Sí, o sea, en realidad hay un online no tienes unos costos tal vez de personal, nada, pero tienes un backup de la parte operativa, claro. El core del negocio del online es el delivery, tienes que escoger y dar muchos golpes o tropiezos de verdad hasta que tengas el delivery adecuado. Eso es la base, porque mucho de la reputación de la marca se puede ver afectada por un mal despacho, por un mal delivery. Que fue el problema inicial, ¿no? Que fue el problema inicial, y que me preguntaron hace poco, ¿y qué va a pasar ahorita en Navidad? Ya hicimos 6 meses de prueba, ya hicimos de golpes, de tropiezos, y yo creo que
esa es la fortaleza que tiene que tener aún una marca, ¿no? Yo no creo que pase lo que pasó al inicio, porque también había mucha restricción en cuanto a las normas, que produce recién, estaba también nadie estaba preparado para una pandemia, que puso tal vez al principio muchas restricciones, pero bueno, eran porque primero estaba la salud. A lo que me preguntas, yo creo que volvería a decirte que la experiencia de física nunca va a cambiar. El ser humano es de experiencia, de contacto, si se venía dando, ¿no? Uno cambiaba en la tienda física a tener un mejor trato, a un evento distinto, a un trato del cliente preferencial. Entonces ya sí hace el cambio. Tiene que pasar en los dos lados. El online tiene que tener una experiencia súper cómoda, súper ágil, no tiene que complicarte. Lo mismo cuando vas a la tienda. Tal vez reducir espacios, tal vez cambiar en la forma de la venta que ya se ha venido dando, pero yo creo que la experiencia física no se va a perder porque somos seres humanos, necesitamos ese tema emocional, y mucho la venta es emocional. Uno va a una venta y se pega a un producto por la parte emocional que le dio, tú no regalas una cartera, tú regalas una felicidad, tú regalas un perfume y ves la felicidad en la gente. Esa experiencia se tiene que sentir en los dos lados, ¿no? En una facilidad online y siempre el servicio al cliente de la tienda física. Probablemente tengamos en adelante tiendas o locales comerciales mucho más pequeños debido al crecimiento del online. El crecimiento del online, mira, se ha venido dando. Tú en una tienda tenías un presupuesto de 2 a 5% de tu venta, era en online. Post pandemia, ¿cómo creció? De un 8 a 10%. No era que abarca toda la tienda, todo tu presupuesto, ¿no? 8 a 10%. Proyectamos que en esta Navidad llegue un 18% tu venta online versus tu presupuesto, porque va a haber esta dinámica, y que ahí Carla te deja tranquilo, no va a haber tanto aforo, no va a haber tanto vayan a comprar igual en ambas partes, pero en realidad ahí, Víctor, como te digo, se siente que de todas maneras el espacio físico va a variar, ¿no? El espacio físico, el metraje de las tiendas sí, de todas maneras se va a ver distinto. Yo creo que vas a aplicar tu espacio tal vez a tu parte de delivery, ¿no? Entonces vas a tener más área de delivery en tu propia tienda, en tu propio espacio, porque vas a empezar a despachar desde las tiendas. Ya no tener tanto un CD, sino despachos de la misma tienda, ¿no? Y hay muchas aplicaciones de los malls que lo están haciendo. De un mall hay una sola zona para que recojas todo lo que has comprado en todas las tiendas que están ahí. Entonces, este espacio físico creo que va a ser dividido, y en alguna forma que ya venía pasando en Europa o los países que tienen el retail mucho más avanzado, la tecnología más avanzada. Presentaron en el foro una aplicación en que entras al mall o entras a tu tienda desde la web y ves la tienda exactamente como es. Pones en la vitrina el clic y sale el producto que quieres. Entonces, llegas a tener esa satisfacción de estar dentro de la tienda, pero sentado de tu casa. Entonces, cambian las tecnologías para bien. Yo creo que esto ha sido un cambio para bien, muy bien, a nivel mundial. Muy bien, Leslie, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, contarnos un poco cómo ha sido la experiencia este año, cómo vamos migrando también. Y claro, va a haber opciones en todo caso para ir a la tienda física con mucho cuidado como siempre, y también la compra online. Muchísimas gracias. Sí, nos esperamos y empezar el 2021 positivos. Con fuerza y con esperanza. Sí. Muy bien, Leslie Paz-Alacua, presidenta del gremio retail de la Cámara de Comercio de Lima. Vamos a hacer una pausa y lo que viene es el tema del fútbol. ¿Qué va a pasar a las 3:30 de la tarde de hoy? A las 5:30 sabremos quiénes son los equipos que bajan, o no habrá baja este año. No sé, pues porque han pedido que no haya baja, ¿no? Justo el que se va a la baja. Raro, vamos a hablar sobre este tema luego de la pausa. Muy bien, seguimos con más y este es el tema que le compete a Ricardo. Bueno, esta es una tarde en que la mirada del Perú está puesta en 3 equipos de fútbol. Alianza Lima, que es uno de los más grandes del país, eso nadie lo puede discutir. El Atlético Grau de Piura y el otro es el Carlos Stay de Trujillo. ¿Qué ocurre? Estos tres partidos estos 3 equipos, algunos de estos 3 equipos podrían bajar. Ya hay uno que ha bajado, el Yacuabamba. Entonces, estos 3 equipos van a definir finalmente en partidos que van a ser simultáneos a las 3:30, el que pierde baja. Alianza Lima ha tenido una muy mala performance y probablemente,
se va a jugar la vida el día de hoy frente al equipo del Sport Huancayo. Yo pensé que ya estaba dicho que la alianza se iba a la baja. Tiene todavía probabilidades dependiendo de cómo queden el resto de los partidos. O sea, ¿qué tiene que pasar en este partido? Es decir, ¿por cuántos goles tiene que ganar? Tiene que ganar Alianza sea como sea. Ya, aunque sea 1-0. Es lo fundamental, ya. sí, porque por goles de diferencia Alianza pasa, supera a los otros dos equipos. Pero ¿qué ha ocurrido? Anoche, ya tarde, el equipo que ya está descendido, que es el Deportivo Yacuabamba, presentó una carta justamente solicitando a la Federación Peruana de Fútbol su permanencia, pero además que se elimine la baja. Era algo que ya se venía rumoreando, es más, un canal de televisión lo presentó al mediodía, pero ya se hizo esta carta. ¿Se puede modificar la regla de juego un día antes de la última fecha de un campeonato de fútbol? Pero eso es válido, o sea, es decir, es válido que un equipo que ya se fue a la baja, que ya perdió, mande una carta diciendo, ay, por favor, no me manden a la baja. Bueno, no, pero vamos a ver legalmente qué nos dice alguien que conoce mucho este tema, que es el abogado de la agremiación de futbolistas profesionales, es el doctor Johnny Baldovino, asesor legal de la agremiación, quien está con nosotros para que nos explique y nos diga qué procede en situaciones como esta. Doctor Baldovino, buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Carla, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Las reglas de juego no están claras? ¿Es válido que un equipo que ya esté en la baja mande una carta diciendo no me manden a la baja? Bueno, las reglas de juego están clarísimas desde el principio de año. La FIFA autorizó que por la pandemia las federaciones, en este caso la Federación Peruana de Fútbol, que es la que organiza el torneo local, pueda hacer algunas modificaciones a su al reglamento del torneo y recortó, en principio iban a bajar 4 equipos y después se decidió que bajen 3. Pero esta decisión se tomó antes de que se reinicie el campeonato, así que no había ningún favorecido ni ningún perjudicado. Ahora, que se puedan cambiar las reglas de juego se pueden cambiar siempre y cuando el organizador del evento, en este caso la Liga 1 o la Federación Peruana de Fútbol, lo autorice. Legalmente es posible, pero esto, ¿qué implicaría? Implica muchísimas cosas. Primero, que cuando un torneo comienza con unas reglas debe terminar con las mismas reglas. No es posible porque se afecta el fair play. ¿El fair play qué cosa es? Es el juego limpio. El juego limpio a nivel deportivo. Entonces todos los 20 que compiten tienen que tener las reglas claras para saber a qué atenerse. Como bien decía Ricardo, ayer por la noche, muy tarde, Yacuabamba, ante el conocimiento de que los otros 3 clubes involucrados, o 4 o 5 clubes involucrados con el descenso, están pidiendo que se anulen 2 descensos. Yacuabamba con justo derecho va a decir, oye, pero yo también quiero, porque finalmente las razones que esgrimen Grau, que esgrime Stein y que esgrimen los otros clubes que firmaron las cartas me afectan a mí también. Entonces, ese tema es muy difícil que se concrete porque afecta a la integridad deportiva. La integridad deportiva es asegurar, es un principio, no es una norma en la FIFA, pero la integridad deportiva implica asegurarse que todos compitan en igualdad de condiciones, conociendo las reglas de principio y que nadie saque provecho de esa situación. Y creo que esto es lo que se ha intentado hacer, por lo menos por parte de algunos clubes, para tratar de doblarle la mano a la Federación Peruana de Fútbol y que elimine el descenso. Y el descenso también implica no solamente a los equipos de la Liga 1, porque el descenso afecta también a los clubes de la Liga 2, porque el próximo año se quedarían sin 3 clubes menos para participar. Entonces, pero Johnny, pero si se elimina el descenso, tendría que eliminarse también el ascenso. No se puede, porque la Liga 2 es un torneo independiente de la Liga 1 y la Liga 2 ya tiene en reglamento establecido que asciende el campeón. Entonces no se podría eliminar el ascenso de la Liga 2 de ninguna manera, es otro torneo. Ok, pero entonces, si bajan menos equipos de la Liga, de la primera, tendrían que bajar menos equipos de la segunda, si no por espacios, ¿no? Digo. En la Liga 2, Carla, no hay descenso. Eso se estableció desde el principio. Por eso decir, del organizador del torneo, en este caso la Federación Peruana de Fútbol, dispuso que en la Liga 2 jueguen 10 equipos
y que no haya descenso por este año de manera excepcional. Ahora, todo este año ha sido muy, digamos, irregular, ¿no? No solo por el tema del COVID, la suspensión de todas las actividades, sino porque además también los equipos de fútbol han, digamos, incurrido en situaciones, anómalas, empezando desde el caso de Binacional, cuando se detectan a jugadores que venían en buses, que no se cumplían los protocolos. O sea, cuán irregular ha sido este campeonato que podría originar algún tipo de observación. Mira, la verdad que el campeonato, sacar adelante el campeonato ha sido una tarea realmente titánica y en el que han estado involucrados, y esto hay que reconocerlo, la Federación Peruana de Fútbol, la Liga 1, la Comisión de Licencias, los clubes, los futbolistas, incluso los árbitros. Ha sido bastante difícil. Primero porque tú sabes que en el fútbol profesional hay muchos equipos que se manejan de manera informal. Entonces, comentabas el caso de Binacional, ¿no? No entendían o no habían entendido qué significa no romper el protocolo, sin embargo lo rompieron. Ha sido muy difícil traer a todos a Lima porque así lo exigió en su momento el Ministerio de Salud, porque era más seguro. Ha sido bastante complicado llevarlo adelante porque cada futbolista desde el inicio del torneo hasta el final del torneo por lo menos ha pasado 27 veces pruebas para ver si tienen COVID o no, porque cada vez que se juega un partido, 48 horas antes por lo menos les están tomando pruebas. Entonces ha sido bastante complicado, ha sido una tarea titánica y en eso hay que reconocer que la Liga 1 y la misma federación, que es la organizadora de los torneos en el Perú, han tenido una buena labor y creo que el saldo es positivo, ¿no? El saldo ha sido positivo, se ha llevado a cabo el torneo y hemos sacado adelante esta temporada tanto en la Liga 1 como en la Liga 2. Y esto ha permitido que más de 1.000 futbolistas, 1.000 familias tengan trabajo por lo menos el segundo semestre del año. Claro, pero ha sido positivo logísticamente hablando, si se puede decir así, pero ¿qué pasa con, digamos, la ética del fútbol? Porque, claro, ahora también se ha hablado de que los mismos jugadores no se han cuidado, que no se han cumplido con los protocolos, como decía Ricardo, pero ahora, obviamente, ningún equipo quiere irse a la baja, pero Alianza lista un expediente solicitando la resta de puntos al Carlos Stein por licencias y deudas con sus jugadores. Claro, es una carta bajo la manga si hoy Alianza pierde. Pero Alianza también ha tenido deudas, es decir, acá tampoco hay fair play, Carla, ¿no? todos han tenido problemas económicos, claro. ¿No? El que no ha tenido problemas económicos durante el COVID es un milagro. Tú ves, todos han tenido problemas económicos, es cierto, también ha habido, ojo, y esto hay que reconocerlo, indisciplina por parte de algunos jugadores, pero la indisciplina de estos jugadores, si tú lo sumas, son más o menos entre 5 y 6 futbolistas que han sido, digamos, mediáticamente ampallados, rompiendo los protocolos, pero te hablaba hace un rato de un universo de 1.000. 5 o 6 que han roto las reglas, que no entienden las reglas del protocolo sobre 1.000, creo que también es un resultado positivo, ¿no? Ahora, Alianzas efectivamente está preparando, tiene listo una solicitud para presentar a la Federación Peruana de Fútbol en caso, porque el Carlos Stein fue sancionado con la reducción de un punto hace unos meses. ¿Y qué dice el reglamento? Que después de que te sancionan con la reducción de un punto por los mismos motivos, es decir, por no pagar, por atrasarse, por no cumplir con los pagos o obligaciones económicas, las restantes sanciones tienen que ser sanciones deportivas. ¿Y qué ha pasado aquí? Que la Comisión de Licencia ha sancionado a Carlos Stein económicamente, no deportivamente, cuando de repente habría que ver el caso en especial y el expediente de repente correspondía también sanciones deportivas y ya no debería tener los 26 puntos que tiene, sino de repente 25, 24 o de repente 23. Pero bueno, esas son situaciones que se presentan y acá viene la parte negativa cuando no resolvemos las cosas a tiempo y en su momento, ¿no? Y esperamos a última hora para justamente resolver todo
Y esto genera mucha suspicacia, muchas malas interpretaciones, y lo que nosotros como gremiación pedimos hace como un mes y medio fue que por lo menos todos los clubes sepan cuál es la situación de sus competidores económicamente y si han cumplido o no han cumplido con las normas de licencia, para que todos sepamos, los 20 que participan, los 20 sepan si es que alguien está en problemas o no está en problemas, si le van a quitar puntos o no le van a quitar puntos, y que faltando 3 fechas para que termine el campeonato, todos sepamos en qué situación se encuentran los demás y nadie se queje. Pero lamentablemente hemos llegado a una situación en que ha desbordado a la comisión de licencia esta situación y no han podido cumplir a tiempo. Pero bueno, hoy se juega sí o sí. Y para complementar la información, Ricardo, hay 3 clubes que obviamente son los más comprometidos con el descenso, que son Alianza, Staying Ground, pero también está Cantolao, es el cuarto, y de esos 4 bajan 2. Así que esperemos que todo esto se resuelva en la cancha y no fuera de ahí. Ojalá. Pero legalmente Alianza podría hacer esta apelación, esta que tenemos, que se tiene guardada bajo la manga, en caso... Mira, yo tengo mis dudas de si puede apelar. ¿Por qué tengo mis dudas? Porque el reglamento de licencias, cuando inicia un proceso sancionador, lo inicia Carlos Stein. Entonces las partes en ese proceso son la comisión de licencias y el club Carlos Stein. No estoy seguro, porque han cambiado las normas hasta hace un mes, que si es que alguien con legítimo interés en ese caso pueda o tenga derecho a apelar, de repente no. En la comisión disciplinaria sí, pero acá ahora se han hecho 2 tribunales, comisión disciplinaria que ve los temas deportivos y la comisión de licencia que ve los temas de incumplimiento de obligaciones económicas y presupuestos. Y la sanción de Stein está en el segundo, en la comisión de licencias, y no sé si Alianza pueda, la verdad no lo tengo claro porque como te decía, han cambiado las normas. Bueno, con todo este tema del COVID lo han cambiado varias veces, han cambiado varias veces los reglamentos y ya no sabemos cuál es la última versión. Así de sencillo, aunque parece increíble. Perfecto. Okay. Muchas gracias, Johnny Baldovino, por haber estado con nosotros y explicarnos un poco de lo que se puede esperar hoy en la tarde en el fútbol peruano. Una pena, ¿no? Porque se supone que, digamos, estos partidos deben ganarse en la cancha, ¿no? Como tiene que ser, o como debe ser. Como debe ser, pero bueno. Sí, pues esperemos, vamos a saber finalmente qué ocurre. A las 5:30 de la tarde tendremos ya noticias sobre quiénes descienden, si hay descenso o no y si se presentan cartas de apelación o no. Así es. Y en otras canchas, como el Congreso de la República, a partir de las 3 de la tarde se debate el presupuesto de la República. Sí, a las 3. Y tiene un debate para largo. Bueno, ya 2 días de debate, falta solo la votación, pero el tema es, como dice hoy el Comercio, que se están incluyendo nuevas obras dentro del presupuesto, 3.540 obras. Los congresistas prometen obras, pues no se pueden. Pero no pueden. No pueden, no tienen gasto. Bueno, nos tenemos que ir ya, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buen fin de semana, nos reencontramos el sábado. Hasta luego. luego. Chao, Ricardo.